idea de negocio, lo primero no es hacer el plan. Lo primero es diseñar y validar el modelo de negocio. Y cuando tenemos hecho esto, hacemos un plan. Pero no hacer el plan directamente. Para el diseño de negocio dedicamos mucho a la observación. Veremos después en la parte de validación que volvemos mucho a observar. Pero siempre me gusta, antes de empezar nada, ni siquiera el propio modelo de negocio, que yo sé que Steve Blank viene con el modelo, ¿os acordáis? Empezar ya. Antes incluso, ponerse a hablar con los clientísimos, que es, estás construyendo la historia de tu cliente. Y estás entendiendo la realidad desde tu cliente, no desde tu mundo que piensas que tiene tu cliente. Y esto es un gap inmenso. Porque entonces encuentras realidades que dices, wow. Espera. Es que su movida no tiene nada que ver con lo que estábamos pensando. La segunda fase que hacemos es la parte de descubrimiento, que es consolidamos todo lo aprendido con el cliente para ver qué cosas tienen sentido. En general trabajo el service design, el diseño del servicio antes del propio modelo. La fase de ideación, ¿no? La fase de ideación, que es un proceso creativo, usamos técnicas de creatividad, ¿de acuerdo? Es algo muy puntual, pero a nosotros nos está viniendo muy bien porque nos da alternativas. Y os cuento el tema de las alternativas. Es decir, tú cuando empiezas a probar cosas, nada funciona, ¿vale? Esto lo hemos visto todos un poco, ¿no? O sea, no funcionan las cosas, el cliente es ambiguo, luego no es claro, luego sabemos que no es, luego vamos para atrás, y en general es muy interesante haber pasado un proceso creativo que nos haya dado muchas opciones diferentes. La fase de evaluación, ¿no? La fase de evaluación tiene que ver muchas veces cuando tenemos esos lienzos de modelos de negocio muy dispares, intentamos hacer un aterrizaje un poco más tradicional, un análisis DAF o un análisis financiero, ver el tamaño del mercado, el TAM, el SAM, saber estas cosas, ¿no? El mercado objetivo, y intentar ver un poco si en cada modelo tiene sentido esto, ¿de acuerdo? Lo mismo, esta parte la suelo hacer yo más, ¿de acuerdo? Que es una parte más management, ¿de acuerdo? Pero dedico 2 días, o sea, no, os pongo tiempo para que veáis un poco los ciclos que uso, ¿eh? No me dedico a esto 2 meses. Digo un par de días, hago 4 números cochinos y veo qué sentido tiene para mí, ¿no? Y tomo una decisión. Y después pasamos a una fase de validación. Aquí ya es como si arrancamos el proceso de Customer Development, ¿no? De hecho, es cuando ya empezamos a hacer todo el proceso más natural, ¿no? Hacemos una identificación de hipótesis, hacemos una priorización de hipótesis, construimos de 2 a 3 primeros prototipos muy rápidos, hacemos una validación del problema del cliente. O sea, todo el proceso de Customer Development pues lo seguimos somos muy a rajatableros, somos muy en plan, venga, fase 1, fase 2. Os enseñaré una serie de herramientas durante el taller para que veáis cómo nosotros tenemos una serie de Excel que hemos hecho para hacer seguimiento, review de negocio, qué hipótesis se nos caen, cuáles no. En esta fase de Customer Validation sabéis que, como dice Steve Blank, hay que salir a la calle, que top of the building, así que volvemos a una parte de observación, otra vez, de salir, de validar. Es verdad que me resulta más fácil ahora este salto, o sea, salir ahora a la calle desde aquí, porque ya he salido antes, he salido muy al principio. Y os digo otra cosa, ya tienes alguno que otro logo que te está siguiendo. Y entonces es más sencillo, ¿de acuerdo? Así que tienes los primeros amiguetes, o como Steve Blank, como Early Evangelists, los primeros amiguetes, que te cogen el producto, te dan vuelta, lo usan, te dicen cosas, tal y cual. Bueno, pues este salto a mí me resulta más fácil, habiendo pasado antes por ahí, ¿no? O, si tienes algo validado, pues enhorabuena, empezamos a buscar un exit, o ejecutar un negocio para vivir nuestra vida, o lo que haga falta. El proceso para mí es este. Es el proceso que yo sigo, ¿de acuerdo? Y es el proceso que yo suelo trabajar en mi diseño de negocio. Hay muy poco de Saga, mucho de Kali. Si me pusieras un porcentaje te diría que un 30-70, en mi experiencia, ¿de acuerdo? Así que tengo muy buena relación, somos uña y carne con el equipo de desarrollo, porque muchas veces, volviendo de un firma de cliente, le llamo por teléfono y digo, necesito que hagamos esto y esto, y tal y cual. Y el día siguiente los tíos lo tienen hecho, un prototipo de mierda, pero lo tienen algo construido para enseñar. Entonces, vamos como muy rápido ahí, ¿no? Es verdad que es muy importante que el equipo de desarrollo entienda que estamos en un fenómeno de búsqueda. Así que, porque si no se mete en un ciclo de desarrollo, que no le sacas ni de coña de ahí. Entonces, si estamos en un ciclo constante, están viendo que estamos en una fase de construcción. Esto es mucho más ágil para todos, ¿no? Y este es el proceso que seguimos nosotros. Ya sabéis que aquí no he inventado la rueda, como podéis imaginar. Básicamente es lo que todos conocemos, pero yo le doy mi perspectiva y así es como lo suelo usar, ¿de acuerdo?